Gallega de nacimiento, la periodista Biruca Yebra llegó a Marbella de la mano de ABC para cubrir las noticias de sociedad. Se enamoró y ya no regresó. Mujer inquieta, ha madrinado distintas causas solidarias, incluido el Bazar de Cáritas. Fue la creadora del Club Internacional de Marbella y ha visto cumplido su sueño de convertirse en escritora con la publicación de 2 novelas. Biruca Yebra, bienvenida a Numen. Muchas gracias por invitarme, Eva, muchas gracias. Un placer. De padre impresor, de madre librera, era difícil que no salieras escritora. ¿Cuándo te viene tu vocación de periodista? No sé si la tenías o la fuiste descubriendo por el camino. Pues yo el otro día en una entrevista para una revista literaria le titulé el pequeño artículo que mandaron hacer Tinta en el ADN. Yo desde que era pequeña viví entre tinta, en un mundo de una imprenta importante que tenía mi padre en un pueblecito, aunque en realidad él se dedicaba más al cartonaje, a hacer cajas de cartón para zapatos, para mil cosas, para tartas, para bombones, etcétera, etcétera. Y ese mundo lo he vivido siempre, ¿no? Corregir textos para revistas, que también hacía, una pequeña editorial que llegó a tener, más bien para ayudar a la gente que quería escribir, ¿no? Y esto tiene un poco que ver con el anterior libro. Yo cuento, pues eso, como un impresor. En el caso de mi padre no era una persona políticamente activo, pero tú sabes, él se va bien con todo el mundo, pero muchas veces tienes que campar el temporal de alguna manera, ¿no? Muy difícil el franquismo y salir un poco indemne de todo aquello. Claro, porque al fin y al cabo pues había personas que lógicamente no estaban bien vistas porque hacían poemas y cosas así que no tenían que ver mucho con la ideología reinante en ese momento y bueno, pues él le publicaba sus poemas, algunos textos, hacía muchos programas de fiestas cuando antiguamente había muchas personas de los pueblos que escribían artículos en los programas de fiestas. Todas esas cosas las he ido viviendo y yo he ido corrigiendo los textos con él y eso me llevó siempre a querer escribir. Cuando se enfadaban mis padres conmigo porque no estudiaba, porque ya tenía muchos pajaritos en la cabeza, como me decían, pues me ponía a escribir todo lo que yo pensaba y tal, y entonces pues ahí, bueno, libros y libros de escritura. Sí, es evolución. Eso al final imprime carácter. Tu madre era profesora, una mujer, podemos decir también, adelantada a su época, muy activa, emprendedora. Sí, mi madre hizo magisterio, pero en esa época en la que luego le hacía falta una posición no la hizo, pero luego estaba de sustituta y entonces nos llevaba con ella. En fin, era una mujer muy activa que luego decidió pues que eso no era lo suyo y que ella puso una librería y al mismo tiempo también tenía otra cosa de objetos de regalo y esto. Y bueno, eso es otro de mis hobbies, el mundo de la decoración, que yo no entiendo nada ni nada, pero me gusta. Pero por eso, porque lo he vivido también, ¿no? Yo le organizaba a mi madre los escaparates de la tienda. Estaba en el colegio y cuando venía, estaba en internado en Lugo, y cuando venía los fines de semana que venía, pues le decía, ay, esto es una horterada, este escaparate. Entonces me ponía a hacer un escaparate, cosa que en aquel momento pues tú tenías cosas nuevas en la tienda y lo ponías todo el escaparate ahí, como si fuera de cualquier modo. Y yo hacía unos escaparates pues bonitos. Lo que pasa que a los pocos días volvía y ya tenía otra vez toda la tienda dentro del escaparate, pero bueno, son historias de la niñez, ¿no? Eres gallega y además muy gallega, siempre has hecho gala de esto. Sí, yo tengo 2 sitios de referencia, bueno, 3, pero 2 sitios de referencia en mi vida. Primero, soy gallega por encima de todo, me siento así, me emociono cuando hablo de mi tierra, siempre acudo a mi tierra, y luego ya me siento ya marbellí, o marbellera casi, porque al vivir en una familia en la que todos son marbelleros, se consideran el marbellero, pues aunque yo en realidad por la etimología de la palabra que dicen aquí tendría que ser marbellí, pero me considero marbellera porque realmente yo he vivido todos estos años de cara a lo que pasó, cómo se fundó Marbella, cómo creció Marbella, ¿no? Y que el marbellí siempre viene a trabajar, hace su vida aquí, quiere a Marbella, como no, como cualquiera, pero no está conectado con el pasado. Y en ese sentido, pues la conexión mía es real. Y luego, pues mi mundo también de Madrid, que para mí es un referente, ¿sabes? Es un referente en el sentido de que
como te decía, estuve muchos años y sigo vinculada, y entonces pues tengo esas 3 patas, ¿no? Y además las cuido a las 3 por igual. Son imprescindibles al final en tu carrera. ¿Cómo se cruza el periodismo en tu vida? ¿De qué manera? Bueno, yo quería escribir y mi padre me decía, mira, escribiendo no vas a ganar nada y además esto es un mundo muy difícil y fíjate tú lo que es la vida, al final termino escribiendo. Y me dijo, haz periodismo. No era lo que más le gustaba que hiciera, porque pensaba ¿Qué quería que... para ti? Hombre, mi Derecho, padre era otra empresario carrera. y decía, hay que tener algo que te dé de comer, y el periodismo, pues no sé a dónde puedes llegar, pero tampoco te va a dar mucho de comer, vamos, pero bueno, por lo menos tener una profesión. Entonces lo vio bien el periodismo y bueno, y empecé a trabajar en ABC, primero trabajé en la UCD como persona de prensa dentro del gabinete y después estuve en la Xunta de Galicia y que compaginé con el ABC, cosa que hoy pues sería casi imposible, ¿no? Pero yo por la mañana estaba en la Xunta como delegada del gobierno y por la tarde estaba en ABC haciendo vida social, o sea que nada que, en fin, historias de estas que pasaban antes. antes. Vías, la comunicación y la prensa escrita. Claro, porque yo en realidad siempre quería ser periodista, o sea, esto de estar en un gabinete de prensa está muy bien, porque yo siempre fui muy relaciones públicas, soy una gran tímida, pero siempre relaciones públicas. Yo no lo sé cómo lo pude compaginar. Eso es muy curioso, siempre lo dices y no se te nota realmente nada, ¿no? Que has tenido que luchar contra esa timidez. Sí, yo soy una gran tímida, aunque no lo parezca. Lo que pasa es que desde primera hora dije, o yo me lanzo. Yo me acuerdo cuando era pequeña que a lo mejor estaba mi madre hablando con personas y tal, y yo no me atrevía a hablar, yo solamente escuchaba, no hablaba, y ahora hablo por los codos. Sucede mucho en el mundo de la comunicación. Personas que tienen que luchar mucho contra eso. Sí. Y luego, bueno, pues sí, yo me considero siempre una buenas relaciones públicas, pero auténtica, aunque parece un poco decir, ya tengo unas edades que ya puedes decir sin rubor las cosas que te parecen, ¿no? Pero sí, yo siempre, a mí nunca me han gustado las relaciones públicas que no eran auténticos, que lo hacen por la galería y por cumplir con su trabajo. Yo nunca quise ser eso. O sea, si hay algo que detesto en el mundo es una persona trepa. Y lo detesto, pero algo que no puedo conmigo. Cuando huelo a alguien así, que lo hace todo en aras de su propio bien y no pensando en el ser humano que tienes ahí, sino porque tengo que hacer esto y tengo que subir como sea. Entonces, pues lo detesto, insisto, porque, oye, no sé, todos en un momento dado hemos tenido que valernos de alguien para llegar a algún sitio, pero eso tiene que hacerse abiertamente. Por eso siempre hablo con la verdad por delante, me da mucha rabia la mentira. Y yo creo que en el mundo de las relaciones públicas hay que ser así, hay que tener las cosas claras y decir lo que uno piensa. Si no te cae bien alguien, pues procuras intentar maquillarlo un poquito, pero o apartarte, pero no utilizar y tirar, que eso no me gusta nada. Pero no sé por qué. ¿Cómo era hacer periodismo político en ese momento? Bueno, para mí hacer periodismo político fue un problema, porque yo venía de la UCD, yo estuve de jefe de prensa de Landrino Lavilla en la campaña del 82, era una cría, no había otra en el partido que lo hiciera, y como estábamos a 4 velas, pues me pusieron a mí. Yo era una niña, no tenía yo entidad para estar allí, pero bueno, tuve la suerte de tener unos compañeros que hicieron conmigo la campaña que me ayudaron mucho, con lo cual, pero claro, yo conocía a todos los políticos, era una cría y no tenía ningún poder, simplemente les conocía, porque yo tenía una máxima, hablando así ya de esto, yo decía una máxima que decía, a ver, este mes me toca el político tal, el ministro cual. Estas son cosas que haces cuando eres cría, que dices tú, hay que ver qué jeta tenía yo, que ahora mismo no lo tienes, porque llega un momento que dices tú, qué vergüenza de aquello. Yo veía que hoy tenía que conocer al ministro tal, ¿vale? Yo eso lo tenía fácil, conocía porque estaba en el partido y conocerlo era fácil. Vas a un seminario, una rueda de prensa, cualquier cosa, lo conoces. Pero el problema yo lo tenía muy claro, no era conocerlo yo, que eso yo me empeñaba y iba a conocerlo. El problema era que él me conociera y que él conociera mi nombre. No que me dijera, esta niña del partido, no, yo quería que él me conociera y que me saludara por mi nombre. Pues ¿qué hacía? Le conocía un día, soy fulanita de tal, soy Viruca Yebra, no sé qué, no sé cuánto. Luego a los pocos días sabía que estaba en un sitio, pues yo iba.
Hola, ¿qué tal? Soy fulanita de tal, hola, ¿qué tal? No sé qué. Otro, oye, mira, que te he conseguido una entrevista porque quieren hablar contigo no sé quién y soy fulanita de tal. Total, que a la cuarta vez me decía el ministro, por pesada. mira, ya sé que eres fulanita de tal, no te presentes más veces, ya me ha quedado claro que eres Viruca Yebra. El periodismo político muchas veces es muy desagradecido, no tanto el de sociedad en el que también te sumergiste y bueno, ¿de qué manera? Bueno, el rollo social vino después, porque yo empecé a trabajar en ABC y ¿qué pasa? Que estaba en política, pero yo ahí no iba a crecer nunca, porque con mis compañeros me utilizaban en el mejor sentido de la palabra para contactar con políticos que a lo mejor no lo tenían tan fácil en ese momento o se valían de mí para decir, oye, pregúntale fulano qué pasa aquí o qué pasa allá o encuéntrame a Mengano. Claro, mi agenda en ese sentido era importante. ¿Qué pasaba? Que a mí no me gustaba, porque al final yo no hacía la información, yo le daba la información a otra persona y entonces no me gustaba. Por otro lado, también me veía sujeta por los políticos, que me decían, oye, esto, y entonces yo me sentía incómoda, en una situación un poco incómoda, y pedí que me cambiaran de sección, pedí cultura, que era lo que me gustaba, porque yo siempre he sido una gran lectora y todo, pero me dijeron que no, entonces me dieron sociedad porque era lo que había. Y claro, ahí sí que no me encontraba ni cómoda ni nada. ¿No te gustaba inicialmente? Nada, nada en absoluto. Yo no distinguía a nadie y entonces lo único que tenía era un grupo de amigas que todos estaban relacionadas con la gente alta, o la clase social alta o con la aristocracia. Éramos 3 amigas, muy amigas y cada una tenía, pues mira, una de ellas sale en el libro actual, el tío, que era Luis Escobar. Entonces, bueno, pues gracias a estas amigas empecé a conocer un poco más de este mundo. Y hombre, estaba en el ABC, que eso era fácil porque yo me dedicaba a ir a cócteles que daban en las embajadas y a cócteles que daban en aquel momento, pues eso, un poco la aristocracia, que ahora mismo esto es impensable. Estamos hablando de los años 80. Pero una información que no tiene nada que ver con la que ahora se demanda, muy amable, se cuidaba mucho a los personajes. Claro, y la gente quería salir, y ahora no, esta gente no quiere salir. Yo me di cuenta ya, estando haciendo la información para Marbella, que llegó un punto que dije yo, ya se acabó esto, o sea, es otro mundo, pero no esto. Y bueno, nada, ahí empezó mi mundo con el periodismo, hice vida social, me mandaron un día a Marbella, yo me quería horrorizar, porque decía, pero bueno, por Dios, ¿qué hago yo en Marbella que no conozco? Bueno, había venido una vez con mis padres a Marbella, nunca más, y que no conozco, y me encontré un mundo que no me gustó nada respecto al mundo te desagradó. Al mundo, o sea, respecto al mundo periodístico al que yo tuve que entrar. Pues ¿qué me desagradó? Pues que se creaban las noticias, es decir, tú ibas a buscar, yo nunca lo hice, y no me siento mejor ni peor, simplemente que cada uno tiene su papel en la vida, el que quiere tener. Yo no estaba dispuesta a estar debajo de una ventana para cazar a una persona, y ese periodismo, que es el paparazzi y tal, que se daba mucho en aquel momento aquí, a mí no me gustaba nada, me horripilaba. Este periodismo de ir buscando una noticia que no es una noticia ni relevante ni que está en la calle, está en la intimidad de las personas. Entonces para mí eso no es noticia. Es un periodismo muy complicado, no ya inventar, sino al final perseguir, estar horas y horas para sacar ese momento que estás buscando. Un momento íntimo, un momento personal que solamente te corresponde a ti. Otra cosa es que tú quieras vender eso, que también lo veo horrible, pero era un periodismo que no iba conmigo. ¿Estamos hablando de qué años? Estamos hablando del año 86. O sea, yo estoy hablando de un periodismo, insisto, no iba para nada conmigo. No hablo negativo de él, o sea, a mí no me gusta, pero oye, hay personas que se han tenido que dedicar a esto y han triunfado y genial. O sea, pero no estamos hablando de los años duros, que llegarían después también. Sí, pero empezaba a apuntar maneras. Ya se notaba. A apuntar maneras, porque ya cuando empezaron los años más duros, cuando a mí un día me dijeron en mi periódico, me dijeron que cómo es que no había hecho una información en el que había estado la noche anterior en una fiesta la niña esta que estaba con Ubrique, la princesa del pueblo, Belén Esteban. Y yo decía, pero este personaje no es un personaje para un periódico. A nadie le puede interesar un personaje, una niña jovencita en aquel momento que salía con un torero. A mí me pareció
que era el principio de lo que luego hay y lo que ahora ya es la moda, porque tú te coges Telecinco y es eso. Entonces, pero en el momento ese que estaba intentando entrar ese tipo de periodismo, ese tipo de para mí, televisión basura. Sí, sobre todo televisivo, era otra vía que tuvo muchísimo éxito, fue el boom. Sí, sí, ahí empezó y se quedó. Entonces abandonó el otro, que me parece muy bien, que yo no critico estas cosas. Otra cosa es que a mí me guste. Ya. O sea, yo para mí no lo quiero, pero con lo cual no lo critico. Y además no lo critico, pero considero que es un poco el opio del pueblo, porque yo no puedo entender cómo señoras de su casa se enchufan al Telecinco y están toda la tarde. Oye, que yo es un entretenimiento al final. Pero un entretenimiento que es como un opio, es decir, no te cuentan nada, están poniéndote un cintillo diciéndote, fulanita va a contar y te pasan 2 horas diciendo que te va a contar. Y han pasado 2 horas y todavía no te han contado nada, pero hay dos o tres personas peleándose ahí por algo y por gente que no te interesa, que no hacen nada en la vida, que no son nada edificables. Entonces yo, para mí, ese tipo de periodismo, sí, no es lo que tú lo siento decirlo, que no me gusta. Otra cosa es que yo lo respeto, cada uno que haga lo que quiera con su vida y con su televisión, con su mando. Sí, hay muchas vías. Pero inicialmente esa parte te horrorizó. ¿Cuándo decides que quieres quedarte aquí en Marbella y convertirla en tuya? Bueno, no lo decido yo, lo decide la vida, destino, donde la vida te lleva, ¿no? Yo me caso con un chico de aquí y al final pues tardé un poco en venirme porque yo estaba delegada, como te decía, del gobierno gallego y tenía que cerrar capítulos, ¿no? Entonces, bueno, pues a los 6 meses de casarme ya me vine para aquí y fue duro, fue muy duro la vida de llegar aquí. Yo seguí trabajando en ABC, pero había dejado mi otra pata, que era el mundo de Galicia. Fue muy duro porque al final de la noche a la mañana te tienes que hacer de nuevo, te tienes que reinventar. Yo soy una luchadora, lo tengo claro en la vida, cada día pues puede que tenga menos fuerzas para seguir luchando, pero cuando incluso no tengo fuerzas me da un coraje de repente interior, me pongo el cuchillo en la boca y a la guerra, porque va en mi carácter, va en mi forma de ser y bueno, pues empecé a luchar por conseguir hacer lo que yo quiera. A mí nadie me ha regalado nada, yo cogí y dije, pues voy a hacer una cosa parecida a lo que yo estaba haciendo allí, voy a hacer el Club Internacional. ¿Y cómo? Pues valiéndome de la cantidad de gente que conozco, que la gente que me aprecia y que va a venir a Marbella y tal. Fue muy complicado porque tenían que venir la gente en avión, ya no había AVE todavía. En marcha, algo nuevo. Poner algo en nuevo. Estabas embarazada, ¿no? Cuando empezaste a darle vueltas a la cabeza. Sí, yo, vamos, me quedé embarazada enseguida. Hubo alguien que contaba los meses, a ver si coincidían, típico de aquella época. Y total, ¿cómo cambian las cosas? Sí, la vida, ¿no? Son cosas de la anterior época. Y bueno, pues nada, ya te digo, yo vine para acá, monté lo que es el Club Internacional. Yo me acuerdo la primera vez que el primer acto que tenía era con el embajador de Alemania en España, con Guido Brunner, que desgraciadamente se ha muerto, y que era amigo mío, conocido, tampoco era íntimo amigo mío, pero esta era la unificación Alemania, fíjate si ya llovió, estamos hablando de 30 años, y claro, yo quería al embajador, que no podía ser un sucedáneo. Entonces me llaman y me dicen que van a mandar pues el segundo de la embajada. Digo, vaya, mal empiezo. Eso no me vale. O sea, no me vale. Y entonces no sé qué hacer. Y entonces cojo y llamé a José Pedro Pérez Llorca, muy buen amigo mío de la época de la UCD, y le dije, oye, ¿qué me pasa esto? Que yo, él era muy amigo de Guido, y digo, mira, que no me vale que venga un segundo, así que tú, por favor, llámale, consígueme que venga, porque es que, claro, otra cosa es que ya se lo pida un íntimo amigo. Y entonces dice, pues yo me acuerdo que estaba en el despacho de mi marido, me senté en el suelo y hablando por teléfono, es que no puede ser, es que tú no puedes comprender. Dice, te comprendo perfectamente, Viruca, y además yo sé el esfuerzo que estás haciendo, así que no te preocupes que voy a hablar con él. Y ahí estaba, allí vino. Entonces para mí eso fue un éxito y el comienzo el espaldarazo al final. Claro, y el comienzo de lo que fue el Club Internacional, que yo creo... Por aquí han pasado personalidades muy relevantes de todos los ámbitos, políticos, escritores, de hecho también has promovido determinadas carreras. Por ejemplo, María Dueñas estuvo aquí antes de ser prácticamente conocida. Sí. La verdad es que yo misma no me doy cuenta hasta qué punto fue importante el Club Internacional. Para Marbella
para mí y para todas las personas que vinieron. Porque primero para mí, porque me permitió seguir en contacto con amigos que eran de antes y no perder la amistad ni el contacto, y conocer a gente incluso nueva. Eso para mí fue importantísimo. Hoy en día, muchas de las veces que yo digo, pues voy aquí, voy allá, conozco esto, también es porque en cierto modo sí, yo he sembrado, justo. Pero también para Marbella, porque yo creo que Marbella no se ha dado cuenta hasta qué punto ha sido importante el Club Internacional. Eso sucede muchas veces. En unos momentos muy difíciles para Marbella, que hay que tener en cuenta lo que era Marbella en aquel entonces. Viene Gil, a nivel nacional algunos estaban a favor, pero la gran mayoría consideraban Marbella, la corrupción, al final era lo de la corrupción, pero antes era la basura mediática, las cosas, no sé, había cambiado el glamour por la arterada. Bueno, había varias Marbellas y Gil te puso varias demandas. Sí, 4 exactamente, que las gané todas, dicho sea de paso, aunque sea un poco chulería decirlo, pero es verdad. Pero bueno, eso si quieres hablamos luego. Pero lo cierto es que a Marbella se la estaba mirando muy mal en aquel entonces. Yo tenía problemas para poder traer a gente, pero el hecho de que la gente pensara, bueno, vamos a un club que lo lleva esta señora, pues me fío. Y fue un trabajo horrible, pero era trabajar contracorriente. No querían venir por esa imagen negativa que tenía. No querían venir por la imagen negativa que tenía Marbella. Si venían por mí, así de claro, para hacerme un favor y porque creían que tal. Luego se iban encantados, que eso es otra cosa importante. Eso se hizo una gran labor. Y luego después, en la última época, es que la gente tenía miedo de ir al Club Internacional, porque sabía que Gil me tenía entre ojo y ojo, con 4 querellas, tal. Hubo momentos que personajazos importantísimos que venían pues 30 personas, que también para una ciudad no está mal, pero claro, estamos acostumbrados a tener a 100 y pico. Entonces, claro, fue una época muy dura, porque vamos, yo me sentí perseguida en la época de Gil, pero perseguida de ir por la calle y no querer ir yo con mi marido, porque a mi marido le conocían, a mí no. Y entonces digo, es que, ¿sabes? Fue una época dura por el sistema que tenía Gil. Presiones al final. Claro, pero sobre todo por el sistema que tenía Gil de actuar. O estás conmigo o estás contra mí. Y yo no estaba ni con él ni contra él. Yo estaba en contra de lo que no me gustaba. Como periodista daba mi opinión y tenía mis razonamientos. No me gustaban ciertas cosas y me gustaban otras. Sí, pero eso siempre trae consecuencias. Durante muchos años, el Club Internacional se convirtió en punto de encuentro de los profesionales más relevantes del panorama nacional. Pocos se resistieron. Lo vemos a vuelta de publicidad. Marbella ha visto cambiar su imagen de manera radical, posicionándose no solo como destino turístico, sino también cultural. ¿A quién te hizo especial ilusión traer? Pues a mí me hizo mucha ilusión hacer lo que yo llamaba pues las reuniones en las que por ejemplo, pues el Día de la Moda, una mesa ronda de divulgación científica o de novela histórica. Esto me lo inventaba después, porque claro, es que parecía que es que más trabajo todavía, porque no era traer un personaje, era traer 3, ¿no? Pero creo que era una cosa importante, porque muchas veces tú quieres traer personajes importantes pero que no son famosos o no tienen tanto interés mediático, y entonces ¿qué haces? Pues haces una reunión de varios importantes que cada uno son importantes en sí mismos, pero que a lo mejor tú te traes, que te voy a decir yo, a una María Dueñas que en aquel momento no era famosa y no te dice nada, pero si la traes con otros 2 más, con Calvo Pollato, con yo qué sé, con Henares o cualquiera así, pues ya es una mesa redonda de novela histórica. Entonces la cosa cambia. O el mundo de la moda, cuando lo hicimos aquí mismo, donde estamos hoy en Marbella Club, que hacíamos unos actos de la moda impresionante. Entonces, bueno, pues vino este que hace ahora lo de, ¿cómo se llama? El que hace
el modisto que está haciendo ahora en lo de costuras, bueno, da igual, ahora no me acuerdo, pero este chico vino pensando que iba a venir a una estupidez, porque él había tratado con gracias a otra persona, y Lorenzo Cabrile, y entonces de repente vino hasta mal arreglado, y entonces aquí, cuando vio el montaje, además me dijo, vengo y me voy. Digo, no, pero si tenemos una cena. Claro, cuando vio el pedazo de montaje que teníamos, porque habíamos unido Desigual, una marca, digamos, desenfadada y tal, con la alta costura, que los dos exponentes de la alta costura y el mundo informal en ese momento, bueno, se quedó impactado. Todas las niñas vestidas de Desigual, bueno, luego firmó un contrato con ellos, o sea que hasta el punto te quiero decir que él se quedó impactado. Luego un salón preciosísimo, con unos adornos florales maravillosos que yo pedía a todos los... Todo muy cuidado. Todo muy cuidado, porque yo pedía a todas las tiendas de decoración floral de Marbella que me hicieran 2 o 3 centros, entonces era espectacular. Entonces, bueno, te digo esto que él no esperaba, porque es que la gente tenía... Es que era tremendo en aquella época. Eso pasaría Pensaba que a muchos Marbella, invitados, ¿no? ¿Cuántos años estuviste con el club? Pues creo que 27 o 28 años. Sí, muchos años, todos. Es que acabo de terminar, como quien dice, ¿no? Yo creo que el último acto lo hice yo presentando mi libro, mi propio libro. Primera vez en mi vida que yo me hice protagonista del Club Internacional, porque yo tenía gala que yo estaba en la sombra. Y si alguien presentaba a alguien, no iba a ser yo. Y siempre daba prioridad a gente del pueblo para que presentaran a los personajes, ¿no? Entonces, bueno, se consiguió mucho, porque el Club Internacional la gente consideraba que era un club de toda Marbella. Y yo no utilicé el Club Internacional para hacerme conocida ni nada de estas cosas, que es lo que a veces la gente incurre, desgraciadamente, pero vamos, ni más ni menos, es normal. Pero bueno, una cosa trae otra. Sí, pero que muchas veces, y sobre todo en las ciudades pequeñas como Marbella, pues las personas se convierten en protagonistas de sus propios, que es muy legítimo, ojo, pero que yo siempre he tenido a gala, a lo mejor en exceso, ¿sabes? Puse demasiado celo en no hacer esto, y muchas veces, pues cuando creas cosas y no te las das de haberlas creado, la gente se olvida. Se olvida del Club Internacional, que lo has creado tú, del que lo has bazar, por ejemplo, del bazar de Navidad, que fui la fundadora, y la gente no se acuerda. Yo no soy de las que atesoro los cargos, ni nada de esto, no me gusta, nunca lo hice. Ahora lo que se llama EMPREN, que antiguamente era la Asociación de Mujeres, entonces son cosas que has ido haciendo a lo largo de tu vida aquí, porque es una persona activa, y las personas que me conocen saben, evidentemente... Sí, que no has parado. Es curioso que has dicho antes que te costó de alguna manera integrarte, y has hecho muchísimas cosas en esta comunidad, precisamente. Bueno, me costó integrarme en el sentido de que yo no quise nunca integrarme en la Marbella con Milfo, quiero decirte. Yo soy una profesional, lo tenía muy claro, yo no era la señora D, sino yo era Viruca Yebra, y eso te cuesta, estamos hablando de los años 80, sí. O sea, te costaba ponerte en ese punto, pero y entonces yo iba por libre, y no iba a pertenecer a nada ni a nadie. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas, que sigue siendo libre, pero termina estando más sola, porque es lo que tú te montes. Tú no quieres aquí entrar en este carril, pues lógicamente no estás en este carril, pero bueno, es una decisión tuya y tú vives como quieres vivir. Entonces, bueno, pues gracias a todas esas cosas yo he ido tirando de mis carros y nunca me he enfrentado con nadie, ni he tenido más líos que los que me produjo el señor Gil en su momento. Y yo creo que Gil me respetaba. Yo le respetaba a él como persona que ha luchado mucho también. Como él dijo un día, yo trabajo para mí, pero también para vosotros, ¿no? Lo malo es que lo hizo mal. Podía haber trabajado para nosotros sin pensar tanto en él. Para él. Entonces, pero bueno, se hicieron cosas que a lo mejor en condiciones normales no se hubieran podido hacer, porque o tú lo haces así, tirando por la calle del medio, como hizo él, abriendo Jacinto Benavente, abriendo Alonso de Bazán, y de repente... Un destino con muchas posibilidades también. Claro, no, por supuesto, pero es que había cosas en el pueblo
pueblo-ciudad, por así decirlo, que estaban enquistadas y que no se hubieran podido abrir. Estas ciertas cosas no se podían haber hecho tan pronto como se hizo. A lo mejor estaríamos todavía tirando legalmente, porque había que hacer las cosas legalmente, pero en esa ilegalidad que hacía las cosas él, pues hizo cosas que están bien para Marbella, porque si no, no tendríamos un Jacinto Benavente, porque habría que expropiar de una manera más legal y tal, y lo hizo de otra manera, ¡bom!, tiró para adelante. Entonces, claro, dices tú, bueno, pues muy bien, ya que lo vamos a hacer así, por lo menos hagámoslo bien. Pues vamos a sacarle partido, ¿no? Vamos a sacarle partido a lo malo, pero en fin. Bueno, estamos hablando de esta etapa periodística, pero llega otra muy importante para cerrar ese círculo del que hablabas al principio, ¿no?, de tu pasión por la escritura. Llega en 2017, ¿no?, tu primer libro, y en un momento en el que físicamente estás muy baja. Sí, yo siempre digo que tuve un problema ocular, que gracias a Dios se ha superado bien. Bueno, nada, tuve un desgarro de retina y con unas consecuencias y tal. Pero eso, claro, eso te deja tirada, porque dices tú, madre mía. Entonces, en ese momento es un revulsivo interior. Y dices tú, bueno, vamos a ver, toda la vida tirando de carros que al final no son los míos. El Club Internacional era el mío, la Casa de Europa también, pero lo que quería era hacer algo para mí, hacer algo que siempre quise hacer y nunca hacía. Y una de ellas esa era escribir. Digo, no sé si escribo bien, si escribo mal, pero es lo que me apetece. Lo habías hecho en prensa, pero ¿cuál era tu miedo? ¿Cierta inseguridad? ¿O no, porque es que una cosa que te juzgaran? No, es que yo para mí soy muy respetuosa con una persona que puedas llegar a escribir esto. O sea, incluso ahora mismo no me lo puedo creer que yo haya escrito esto, ¿entiendes? Entonces soy muy respetuosa con eso, porque una cosa es ser buen periodista o ser malo, da igual. Una cosa es ser periodista, escribir en prensa. También. Sí, pero otra cosa muy, muy distinta de ser novelista, porque hay cosas, tú puedes ser una gran periodista y no saber liar una historia. Entonces, yo de repente me puse a escribir la historia de mi familia, de mi abuelo, porque siempre me impactó la historia esa, ¿no? El fuego del Flamboyán. El fuego del Flamboyán. Y entonces me dediqué a escribir esto, digo, a ver si soy capaz. Yo siempre digo que tuve un momento de inflexión cuando estaba a la mitad de la novela, que decía, ¿y ahora por dónde tiro? ¿Cómo salgo? Y ese punto de inflexión es el que tienes que superar. Cuando llegas a ese punto y dices tú, hasta aquí lo que yo sé, ¿y ahora qué? Pues claro, hasta aquí cuento la historia de mi familia, ¿y ahora cómo la sigo? Y ahora tengo que irme a Cuba, y ahora tengo que investigar a Cuba, y ahora qué perezón, ¿no? Entonces todo esto es cuando tú llegas, y en ese punto es donde digo yo a la gente que quiera escribir que no se caiga abajo. Ya, que no es que no empezaste de una manera sencilla, una novela histórica, además de tu familia. En fin, era un momento histórico muy difícil, porque claro, yo hablo de la Segunda República sin ánimo de hacer ni a favor ni en contra. Los de izquierdas me dicen qué bien está, y los de izquierda y los de derechas qué bien está. ¿Por qué? Porque son dos personajes, ambos dos estupendos, y ambos dos viviendo su realidad, que ni uno era tal ni el otro tampoco era tal. Lo que pasa es que estaba metido entre dos fuegos y al final pum, te encasillan. Pero son dos personajes que ambos dos son súper atractivos. Entonces, porque aquí parece que lo blanco es bueno y lo negro es malo, y no, ni lo negro es malo ni lo blanco es bueno. Son buenas las personas, lo que hacen. Y hay también matices, hay grises y claroscuros, ¿no? Y esto es lo que tenía la primera novela, que a mí me apasionó escribir, y que bueno, ahí hice mi oficio. Tuve la suerte de tener una editorial, Almuzara, que apuntó por mí, apostó por mí, y yo súper agradecida. Gracias a esto pude luego presentarlo en Espasa y que me lo publicaran. Pero cuando la tuviste entre tus manos ya una vez física, ¿te dio miedo escuchar las primeras críticas, de ver cómo se aceptaba con la primera? Bueno, me recuerdo perfectamente cuando llegó a mis manos la primera caja, no daba crédito que yo había podido hacer el sueño de mi vida. O sea, por eso siempre digo que hay que perseguir los sueños, porque si tienes algo ahí, lo vas a conseguir, sí, pero intentarlo, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo. Yo siempre digo que a mí todo lo que he hecho en mi vida me ha salido con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho tesón, muchas horas. A mí nadie me ha regalado nada, lo digo porque
porque es la única manera de conseguir esas cosas. Entonces lo digo para la gente joven que muchas veces espera que le caiga el cielo o que papá venga a su ayuda. No. Y además creo que las cosas solamente se consiguen a base de esfuerzo, porque si no, no valen. No tienen valor. Y sobre todo la literatura, que cuesta muchísimo. Hay muchos escritores saliendo cada día, cada mes, novedades y claro, al final destacar cuando no eres famosa, ¿no? Que tienes ya ahí todo hecho. Pues mira, el primer libro me dio la posibilidad de considerarme medio escritora. Y con el segundo libro, pues yo lo tenía muy claro, o hago un segundo libro o nunca me voy a considerar escritora. Primero soy periodista, escritora. Y con el segundo libro ya eres a veces escritora, a veces periodista, según como le venga bien al que hable. Pero espero que con el tercero ya sea escritora y periodista. Ya la consolidación. Claro. La última condesa nazi, que lo tenemos aquí, decías antes, con Espasa, va por la segunda edición. Va por la segunda edición, eso es una pica en Flandes, porque claro, tener una segunda edición hoy en día ya es mucho, porque la gente se los baja de internet y muchas veces ya incluso hasta ya te los piratean, a los 2 meses ya están pirateados y tal, y es difícil porque la gente tampoco lee tanto y luego mucha gente ve este tocho y dice no me atrevo, y en cambio ahora mismo está hablando una amiga antes de hablar contigo y me decía, oye, es que yo me lo he bebido un fin de semana, es decir, es una novela que se lee muy rápido, muy cómodo, es un lenguaje periodístico al final y claro, el lenguaje periodístico lo que trae es que parece como que te lleva, ¿entiendes? Sí, lo bebes. Pero es un lenguaje muy difícil. Porque, o sea, si tú te quieres coger el Julio Casares de sinónimos o al María Moliner y tiras de sinónimos, pones unas palabras muy rimbombantes, pero no se entera ni Blas. Entonces yo hago una lectura fácil para cualquier persona. Eso es lo complicado. Y claro, y fácil y al mismo tiempo literaria, porque alguien te puede preguntar, bueno, ¿y dónde está la literatura? La literatura está en cada rincón. Porque lo difícil de hacer literatura es que sea una literatura comprensible por todas las masas. Claro. Y de nuevo te vuelves a complicar, no has hecho una novela nada fácil, te has tenido que documentar muchísimo, porque hablas de una época muy concreta, la de los nazis que vienen, bueno, a España y en concreto pues a Marbella. Yo insisto que es una magnífica idea, tengo que reconocerlo, ojalá tuviera más, pero son ideas que se van haciendo, que se van formando conforme tú vas pensando y pensando y pensando en qué. Yo estoy con la próxima dándole vueltas y llevo más de 6 meses y no acabo de encontrar el filón. Pero bueno, yo sigo pensando, yo soy muy pesada conmigo misma y con todo lo demás, entonces yo sigo. Pero esto, en realidad yo sabía que quería hacer una novela de gente que está en Alemania, en Centro Europa y que al final viene a Marbella, porque esos son los inicios de la Marbella que tenemos hoy en día, la Marbella internacional. Y eso es lo que tenía, esa idea y la otra. El punto de arranque podía haber sido otro, en este caso. Y recuerdo que empecé por el capítulo 10. Yo empecé a escribir, me acuerdo perfectamente, estaba en Galicia, en una casita que tengo al lado de la playa, y estaba escribiendo, mis amigas me decían, pero bájate ya, y yo allí escribiendo el capítulo 10. Y de repente pasan meses, viene mi hijo que se dedica al mundo del cine y tal, y le dije yo, ¿qué te parece esto? Y me dice, está muy bien, pero ¿tú qué quieres contar? Y digo yo, pues la historia de una señora que al final termina, pues ¿y por qué no empiezas por ahí? Digo, cónchales, es verdad, si estoy empezando por la hija. Y ya dije, voy a volver atrás. Y entonces tenía una documentación, había hablado con el conde Rudy, que todo el mundo lo conoce, y me había contado su historia, pero es que además me había contado otra historia parecida o similar, otras 2 personas más, y digo, pues voy a empezar desde ahí, de cómo estas personas sufrieron la guerra, cómo los alemanes sufrieron la guerra. Porque siempre se habla del alemán _nazi, no tiene nada que ver. Luego está, ¿dónde está la población? La población normal y corriente que también sufrió la guerra porque un descerebrado fue el gobernante de una nación importante. Y claro, todo esto es el caldo de cultivo que dio lugar a que esas personas tuvieran que ir errantes por la vida sin un duro y poder salir adelante. ¿Y cómo salieron adelante? ¿Y cómo sufrieron? Pues empecé a narrar eso. Eso no se puede narrar si no hablas también de los nazis. Y yo no quería hablar de los nazis del Holocausto, ni quería hablar de la guerra, ni quería hablar
del comportamiento nazi durante la guerra, ni antes, ni nada. Yo quería hablar del nazismo desde un punto de vista, ¿cómo te diría yo?, responsables de un holocausto, pero no responsables directos, es decir, no de aquellos que hicieron el mal directamente. Sí, de las consecuencias negativas que trae al final para una población. Claro, sobre todo del nazi, que siendo ideológicamente nazi, no hizo nada malo, entre comillas, que es en este caso el príncipe Ralph, y que vivió incluso fuera de Alemania durante la guerra, y que era un espía de las SS. Entonces, bueno, pues ese nazi que al final a muchas personas hasta les termina cayendo bien, porque no es un nazi al que se le atribuyen delitos de sangre, ni tiene nada que ver con el holocausto, que además nada entre dos aguas, en realidad tiene una amante judía, es decir, que ahí anda, ¿no? Entonces, ese tipo de nazi, ¿qué pasó después? Siguieron siendo nazis, se reunían. Este personaje es un personaje muy controvertido al mismo tiempo, te puede caer bien, pero es un controvertido porque él en realidad pertenece a Odessa, y eso es algo, acabo de hacer un spoiler, pero bueno, da igual. Digo, entonces, pero esto es algo que la propia condesa pues lo averigua y lo sabe cuando llega aquí. Hasta ese momento se cree que, bueno, pues sí, estuvo dentro de las SS, fue espía, estuvo en Chile, hizo una serie de cosas, pero... Sí, pero no sabía por qué lo había montado. Pero ¿qué pasaba ahora? ¿Sigue siendo un ingeniero estupendo y maravilloso o sigue teniendo contacto con el nazismo? Y eso lo descubre aquí. Y en Marbella y en la Costa del Sol fundamentalmente, porque más que en Marbella había dos así conocidos, digamos, que habían vivido en el mundo nazi. Otra cosa es que hubiera gente que ideológicamente fuera nacionalsocialista. O sea, y ocultos para nada, es decir, no es que te fuera contando que con la gorra de las SS por la calle, pero no ocultaban su condición. Luego había muchísimas personas que, hijos o familias de esas personas que hicieron la guerra y tal, que sí eran nazis de ideología, no tenían nada que ver con lo que ha pasado en la guerra, pero eran nazis de ideología pues porque se sintieron así, maltratados por el sistema o por lo que sea. Y de eso se podía seguir escribiendo, porque hay muchos que efectivamente yo los conocí. Pero claro, es otro tipo de personaje, ¿no? Y en Marbella concretamente, que yo me haya documentado, había dos conocidos. Y luego, claro, en la Costa del Sol había muchos, pero no más que en Madrid, por poner un ejemplo. Que muchos puntos de la geografía y que en Cádiz o que el Levante. O sea, España fue un sitio fácil para llegar a los nazis. El otro día estuve en Galicia y me comentaban que la mayoría de los nazis salían por Vigo, y un señor me comentaba, no, pues yo estaba en un colegio en el que los nazis llegaban al colegio, dormían en el colegio y a los 2 días salían para Sudamérica, donde más nazis huidos hay es en Sudamérica. Sí, no, y aquí tenía mucha facilidad para moverse. Claro. Hablabas antes del conde Rudy, es uno de los personajes importantes, muy querido, pero hay muchos otros que van saliendo también por las páginas de este último libro. Sí, porque el libro, en una serie de páginas, no sé, de capítulos, yo concretamente tengo unos 6 capítulos dedicados a Marbella. Hay 34, o sea, te quiero decir que no es una novela de Marbella propiamente dicho, pero es una novela donde Marbella está presente de una manera clara y diáfana, porque el otro día me decía una compañera periodista, Rosa Villacastín, que era la novela de Marbella, la novela referente para la Marbella de esa época. Y quizás sea así, porque hay muy buenos libros en Marbella dedicadas a la historia de Marbella, pero la novela por excelencia que coge toda una época quizás sea esta. Sin desmerecer a ninguna de las que pueda haber, que las hay y muy interesantes. De hecho, yo me las he visto todas. Pero bueno, unas no son novelas, que son ensayos, u otras son novelas de personajes concretos y específicos, ¿no? Entonces ahora se va a estar haciendo una película sobre Ana de Pombo y ya también ha habido también una novela sobre ella. Yo la nombro, es otro de los personajes que nombro, a Ana de Pombo, metida en bulla, como suele decirse, ¿no? Aquí no era el personaje por excelencia de Marbella en ese momento, no la pongamos, o sea, era una personaje interesante, pero no era el personaje, porque convive en una época en la que había tantos personajes importantes que ella se difuminó
lo cual no quiere decir que no sea importante ni que no sea interesante, que lo era en todos los sentidos, pero claro, estaba un Edgar Neville ahí, Conchita Montes, su compañera de vida, estaba un Manuel Castillo, que nada más y nada menos que tuvo un Oscar al mejor vestuario, estaba, yo que sé, tanta gente tan interesante, pues todo el mundo del celuloide español estaba en el rodeo, todos, no había uno que no hubiera, desde productores, directores, actrices y actores. Entonces, quiero decirte que Marbella era un punto a nivel nacional importante de referencia, pero a nivel internacional también. Competía con los grandes puntos de turísticos, que en aquel momento era vacacional más que turismo. El turismo empezó en aquella época. El turismo, digamos, no de masas, que es el que hay ahora, sino un turismo de clases medias y clases pudientes. Entonces, los de la Costa Azul estaban cabreadísimos con Marbella. Decían estos y tal, ahí empezaron a denostarla, porque les molestaba que hubiera otro referente en Europa que no fuera la Riviera Francesa, y los franceses son muy chauvinistas para esto. Entonces veían en Marbella pues algo que le iba a hacer culpa, un competidor importante, y entonces nosotros, en lugar de ser igual de chauvinistas y defender lo nuestro, no, nosotros vamos a darle. Entonces ahí después, en los años ya cerca de los 70-80, había una cierta focalización negativa hacia Marbella, porque nosotros somos así, de tontos, que no le damos importancia. O sea, esto no lo alcanzo y entonces me lo machaco. Esto ya ha cambiado, ya empezamos a vender el destino, ¿no? A creernos que realmente somos relevantes. Pero es curioso que todo lo que pasa en Marbella al final tiene un altavoz tremendo y en sentido negativo, ¿no? Siempre se trata de vender pues todo lo malo, todo lo peor, ¿no? Y en el caso de tu novela es curioso que cuando la entregaste a una editorial te pidieron que subieras un poquito el tono de lo negativo. Bueno, es que la gente es una gran desconocedora de Marbella. O sea, yo desde el minuto uno me di cuenta de que Marbella hay muchas Marbellas, y cada una está separada de la otra a años luz. No se juntan, no interaccionan. Y aun el día de hoy, que las cosas han cambiado, sigue pasando esto. Entonces, esto es una realidad que o la explicas tú o nadie te la sabe explicar, ni la sabe entender. Eso por un lado. Luego Marbella tuvo una época, lo hablábamos antes, con Gil muy mala, que ahí caímos en picado a unos estercoleros importantes. Para levantar eso cuesta mucho. Cuesta mucho. Yo el otro día decía en la televisión, en 13 Televisión, que es que era una pena, porque había corrupción en Marbella, por supuesto, y la había en toda España, y mucha más y en la Junta y en todos los sitios. Pero claro, en ese momento se destapó Marbella, y mientras focalizas Marbella y pones una lupa de alta gama hacia Marbella, no ves lo demás. Entonces, pero levantar eso es muy difícil. Estamos ya más de 20 años para levantar esta idea y casi la hemos olvidado, pero siempre te van a preguntar por la corrupción, siempre te van a preguntar por la época de Gil, y digo yo, pero no habrá otra cosa, ya han pasado 20 años, ¿eh? O sea, es tremendo el daño que puede hacer a una ciudad, a una marca, un mal momento. Entonces, yo siempre insisto que aquellos fueron unos años muy malos, pero al mismo tiempo Marbella se benefició de esos momentos, porque yo ahora viajo por toda la geografía española, y como Marbella hay pocos sitios de referentes, físicamente, desde un punto de vista estético. Y todo lo que sucede aquí también. Sí, pero luego tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero como yo solamente me gusta decir las cosas buenas de Marbella, pues lo digo. Y la cosa buena de Marbella es que tú ves esta ciudad y es equiparable al lujo que presenta cualquier otra ciudad internacional. Cualquier pueblo importante o ciudad pequeña, que es lo que somos, pero es una ciudad muy especial, porque no tenemos tenemos un casco antiguo, pero no tenemos un casco urbano donde va toda la población a sentarse ahí, a tomarse el aperitivo por la mañana y a saludas a los amigos de la vida. No. Esto funciona más como una ciudad al estilo americano, donde te juntas, te vas a una zona, te vienes aquí o te vienes a donde sea, y ahí encuentras la movida.
y para encontrar unos amigos tuyos tienes que quedar, porque esto si no por la calle no te los vas a encontrar, o muy raro. Entonces eso hay que tener en cuenta, que esa es la idiosincrasia de Marbella, y eso es lo que tenemos que asumir. Entonces con esas pajas tenemos que hacernos una cesta. ¿No? Hay muchas Marbellas también. Claro. Estás en plena promoción de tu último libro, pero ya le andas dando vuelta a la tercera novela, y habrá una última seguro. Estoy ahí dándole vueltas porque creo que para cerrar mi ciclo, el mío, no Marbella, tendría que hacer la segunda parte, que es una parte que yo he vivido, que son más los 80, aunque tenga que retomar los 70, para entender lo que es la Marbella de hoy. La Marbella de hoy es una Marbella absolutamente internacional. Ahora me da rabia porque la gente dice, es que en Marbella hay muchos rusos, sí, y ingleses, y americanos, y franceses, y de todas partes. Y los rusos son rusos / mafiosos, y no es verdad. A ver, es que te da coraje estas cosas, al final, ¿me comprendes? Por eso que hay que entender que tenemos un destino internacional que tiene luz propia. Si coges el globo terráqueo hay unos cuantos destinos y este es uno de ellos, y en esos destinos internacionales va a venir lo mejor y lo peor de cada casa, porque si no brilla, pues no vendría nadie. A mi pueblo no va nadie de estos, pero aquí en Marbella vendrán todos aquellos que vienen buscando unos sitios bonitos, yo qué sé, algo top, y buscando algo diferente, algo bonito y sobre todo glamuroso. Bueno, lo del glamour últimamente no es que lo perdamos aquí, lo perdemos en todos los niveles, pero bueno, ya estamos lo que se entendía antes por glamour, y eso lo podemos encontrar aquí. Probablemente si vas mirando con lupa en todas partes de España, no hay un sitio como Marbella. Y de eso lo tenemos que tener muy claro. Es un referente y lo tenemos que ver claro. Pero igual que el mundo cambia, el Marbella también. Sí, lo tenemos que cuidar al final. Viruca, gracias, seguiremos hablando. Bueno, qué bien, se ha pasado muy rápido esto, ¿eh? Gracias y hasta pronto. A vosotros. La última condesa nazi no ha dejado indiferente. Dicen que no hay dos sin tres. Seguiremos disfrutando de su pluma.